Bueno, vamos a ver la clase de aparato respiratorio. Y este aparato respiratorio está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y, por último, los pulmones. Y hay que tener en cuenta que la faringe es parte o pertenece a dos aparatos o sistemas como el tubo digestivo y el aparato respiratorio. Así que es importante saber que esta faringe cumple la función de aparato digestivo y a nivel respiratorio. En la clase de hoy vamos a estudiar los pulmones. Y como dijimos anteriormente, vamos a ver ahora pulmones. Estos pulmones son dos, un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Están ubicados en el tórax, a ambos lados del mediastino y de los órganos que los contienen. Este mediastino se da el nombre de la región limitada lateralmente por los pulmones y las pleuras, anteriormente por el esternón y posteriormente por la columna vertebral. El peso aproximado es de 700 gramos el derecho y 600 gramos el pulmón izquierdo. La superficie externa de los pulmones es lisa y brillante. El color de los pulmones es rojo oscuro antes de nacer, rosado en el niño que ha respirado, luego gris rosado y después azulado en el adulto. Y a medida que el sujeto avanza en edad, se forman en la superficie de los pulmones unos depósitos pigmentarios dispuestos en formas de puntos, manchas y líneas, las cuales describen figuras poligonales que corresponden a los límites de los lobulillos pulmonares superficiales. Este pulmón tiene una forma de semicono, presentando para su estudio una cara costal convexa, una cara mediastínica casi plana, un vértice orientado superiormente y una base inferior. Además presenta tres bordes que son anterior o anteromedial, posterior o posteromedial e inferior o circunferencial. Comencemos a estudiar la cara costal que habíamos dicho que era convexa. Esta cara costal se amolda a la pared lateral del tórax y muestra las huellas de las costillas. Posteriormente se aplica a los lados de la columna vertebral y está separada de las estructuras vecinas por la pleura y la fascia endotorácica. En esa cara costal vamos a observar una cisura o fisura oblicua mayor en ambos pulmones. Y en el pulmón derecho vamos a ver a la fisura o cisura horizontal o menor y que delimitan los lóbulos pulmonares. Y que vamos a tener un lóbulo pulmonar superior derecho, un lóbulo medio del pulmón derecho y un lóbulo inferior del pulmón derecho. Mientras que en el pulmón izquierdo vamos a tener el lóbulo superior del pulmón izquierdo, el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Además, en ese pulmón izquierdo vamos a encontrar una escotadura cardíaca y el lóbulo de la língula o lobulillo lingular. La fisura oblicua del pulmón izquierdo se inicia superior y posteriormente al nivel del tercer espacio intercostal, mientras que termina inferior y anteriormente en la línea mamilar a la altura de la articulación de la sexta costilla con su cartílago costal. En el pulmón derecho, la fisura oblicua del pulmón derecho comienza superior y posterior a la misma altura de la fisura del pulmón izquierdo, es decir, a nivel de la tercer espacio intercostal, o bien inferior al cuarto espacio intercostal, y termina inferior y anteriormente a una distancia variable del esternón, por lo general cerca de la articulación de la sexta costilla con su cartílago. Mientras que la fisura horizontal del pulmón derecho nace de la precedente a la altura del cuarto espacio intercostal, es decir, que nace de la fisura oblicua, un poco posterior a la línea axilar y alcanza el borde anterior del pulmón frente al extremo anterior del tercer espacio intercostal o del cuarto cartílago costal.
Veamos ahora la cara mediastínica. Y la cara mediastínica de los pulmones se adapta a los órganos del mediastino, los cuales marcan su impresión en ella. El pulmón derecho, vamos a ver que es algo cóncava y la unión del tercio posterior con el tercio medio se va a encontrar el hilio del órgano, que es el lugar por donde ingresan y salen vasos sanguíneos y las estructuras del pedículo pulmonar, que ya lo vamos a estudiar más adelante. Ahora veamos las impresiones que dejan los órganos del mediastino. Y vamos a ver que adelante y abajo del hilio vamos a tener la impresión del corazón, que es menos marcada que en el pulmón izquierdo. Hacia adelante del hilio va a transcurrir la vena cava superior y la vena brachiocefálica derecha. Hacia adelante de estas estructuras vamos a encontrar la impresión del timo o del tejido adiposo remanente que queda luego de su involución. Hacia arriba del hilio vamos a ver el callado de la vena ácigos mayor y el surco de la primera costilla, de la tráquea, de la arteria subclavia derecha y del esófago, que también se lo puede observar por detrás y hacia abajo del hilio. Hacia atrás de este vamos a observar la impresión de la columna vertebral y más hacia abajo a la vena cava inferior. Continuemos con la cara mediastínica, pero en este caso del pulmón izquierdo. Y en este pulmón izquierdo va a presentar las impresiones de adelante del hilio, el lecho cardíaco, que es mucho más pronunciado que en el pulmón derecho. Hacia adelante y arriba es la impresión del timo, por encima del hilio el callado de la aorta y por detrás la aorta torácica. Hacia atrás de la aorta torácica la impresión de la columna vertebral. Hacia arriba y próximo al vértice vamos a encontrar el surco de la primera costilla, la vena brachiocefálica izquierda, la arteria subclavia izquierda y el área para el esófago y la tráquea. Y ese esófago lo vamos a seguir viendo hacia abajo del hilio pulmonar. El hilio del pulmón derecho tiene una forma rectangular que se prolonga hacia abajo por el ligamento pulmonar de la pleura y vasos pericárdicos frénicos y nervio frénico derecho. Este ligamento pulmonar de la pleura es la línea de reflexión de la hoja parietal con la hoja visceral cuando ésta envuelve al pulmón. Mientras que el hilio del pulmón izquierdo tiene una forma redondeada y que también se prolonga hacia abajo por el ligamento pulmonar de la pleura, que como dijimos anteriormente es la línea de reflexión de la hoja parietal con la hoja visceral para envolver al pulmón. Y estudiemos ahora los pedículos pulmonares. Y te vamos a tener un pedículo pulmonar derecho y un pedículo pulmonar izquierdo, que sería que están formados por los elementos que entran y que salen de los pulmones. Y vamos a tener un pedículo pulmonar funcional formado por el bronquio, la arteria pulmonar y las venas pulmonares, y un pedículo nutricio formado por los vasos bronquiales, arteriales y venosos, nervios y linfáticos. Y veamos cómo está conformado el pedículo pulmonar derecho. Vamos a tener que el bronquio principal derecho está situado posterior y superior en el hilio pulmonar. La arteria bronquial, las venas bronquiales y la mayor parte de los nervios son posteriores al bronquio principal, mientras que la arteria pulmonar es anterior al bronquio y hay venas bronquiales anteriores al bronquio principal, así como el plexo pulmonar anterior. Las venas pulmonares superior e inferior ocupan la porción anterior e inferior al hilio, mientras que los nódulos linfáticos o ganglios linfáticos interbronquiales están diseminados en los espacios comprendidos entre los bronquios y los vasos sanguíneos. Veamos ahora el pedículo pulmonar izquierdo, en donde el bronquio principal izquierdo está situado posterior y superior en el hilio pulmonar. La arteria pulmonar izquierda, tras cruzar completamente la cara anterior del bronquio principal, se sitúa superiormente a este.
La vena pulmonar superior es prebronquial, pero no suele sobrepasar superiormente a la arteria pulmonar, mientras que la vena pulmonar inferior es inferior al bronquio principal, a la arteria pulmonar y a la vena pulmonar superior. Los nódulos linfáticos interbronquiales están diseminados en los espacios comprendidos entre los bronquios y los vasos, y las arterias bronquiales son posteriores al bronquio principal, así como las venas bronquiales, mientras que hay venas bronquiales anteriores al bronquio juntos con el plexo pulmonar anterior. El vértice del pulmón es la porción del pulmón que sobresale superiormente a la abertura superior del tórax. Está limitado inferiormente por una ancha depresión producida por la primera costilla y presenta para su estudio dos caras, una medial y otra lateral o anterolateral, separadas por un borde anterosuperior, relacionándose por medio de la cúpula pleural y la fascia endotorácica con los órganos de la base del cuello. Veamos esas caras en el vértice de cada pulmón y comencemos con el pulmón derecho. Y vamos a tener que la cara medial del vértice derecho se corresponde anteriormente con el extremo superior de la vena brachiocefálica, el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia, el nervio vago, que desciende anteriormente a la arteria, el nervio laríngeo recurrente derecho, el asa subclavia, la comunicación del nervio frénico con el ganglio cérvico-torácico del tronco simpático que bordea la cara inferior de la arteria, la tráquea y el esófago. Es decir, que todos esos elementos se van a relacionar con la cara medial del vértice del pulmón derecho. Mientras que en el pulmón izquierdo se va a relacionar con la vena brachiocefálica izquierda, la carótida común izquierda, el nervio vago izquierdo, la arteria subclavia izquierda, el asa subclavia, el conducto torácico, la tráquea y el esófago. Mientras que la cara lateral del vértice pulmonar está cubierta de anterior a posterior y de derecha a izquierda por la vena subclavia, el músculo escaleno anterior, la arteria subclavia, el tronco inferior del plexo braquial y finalmente por los músculos escalenos medio y posterior. Por último, la base de los pulmones o cara inferior es cóncava y se amolda a la convexidad del diafragma. Estudiemos ahora los bordes del pulmón. Y teníamos uno anterior o anteromedial, que es agudo y está determinado por la confluencia de la parte anterior de la cara costal y mediastínica. Y vamos a tener un borde anterior o anteromedial derecho que está interrumpido por la fisura horizontal, participando en la formación del borde anterior derecho el lóbulo superior y el lóbulo medio del pulmón derecho. Además, vamos a tener un borde anterior o anteromedial izquierdo que se encuentra rechazado por el gancho de la língula. El borde anterior del pulmón izquierdo pertenece totalmente al lóbulo superior del pulmón izquierdo. Mientras que el borde posterior o borde posteromedial, que ahí lo vemos en la cara mediastínica del pulmón derecho y en la mediastínica del pulmón izquierdo, este borde está situado en la parte posterior de la cara costal y de la cara mediastínica. Es decir, que separa a ambas caras, la costal y la mediastínica. Es un borde redondeado y grueso y forma parte del lóbulo superior y lóbulo inferior de ambos pulmones. Está interrumpido a nivel de la fisura oblicua y que separa a estos dos lóbulos. Por su parte, el borde inferior o circunferencial separa las caras costal y mediastínica de la diafragmática. Es agudo, cortante y está interrumpido lateral y medialmente por la fisura oblicua, de la cual el lóbulo inferior
constituye la mayor parte tanto a la derecha como a la izquierda de la cara diafragmática del pulmón. Veamos ahora la circulación pulmonar. Y esta circulación pulmonar posee una doble vascularización sanguínea, que tenemos una funcional y otra nutricia. La circulación funcional está dada por la arteria pulmonar y el tronco de la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho, se dirige hacia la izquierda, pasando delante de la porción ascendente del callado de la aorta y luego da sus ramas terminales que son la arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar derecha, luego de su nacimiento, cruza la cara posterior de la porción ascendente del callado aórtico, luego pasa por detrás de la vena cava superior, alcanzando la cara anterior del bronquio principal derecho, se dirige al ilio y en el interior del pulmón se distribuye al igual que los bronquios. Mientras que la arteria pulmonar izquierda, luego de su nacimiento, se dirige hacia la izquierda, alcanzando la cara anterior del bronquio izquierdo, para luego ubicarse en su cara superior, ingresando al ilio y de allí distribuirse de la misma forma que los bronquios lobares y segmentarios. Por su parte, las venas pulmonares, que también forman parte de esta circulación funcional, se originan de la red perialveolar y se reúnen en una red perilobulillar que también recogen la sangre de las venas bronquiales periféricas y de las venas subpleurales, originando de esta manera las venas segmentarias y de estas las lobares, las que constituyen luego 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas, que desembocan en la aurícula izquierda llevando la sangre oxigenada al corazón izquierdo. Y vamos a tener una vena pulmonar derecha superior que recoge la sangre del lóbulo superior y medio y una inferior que recoge del lóbulo inferior. Mientras que la vena pulmonar izquierda superior recoge la sangre del lóbulo superior del pulmón izquierdo, la vena pulmonar izquierda inferior recoge la sangre del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Muy bien, veamos la circulación nutricia, y es la encargada de mantener la vitalidad de los tejidos bronquiales y pulmonares y está dada por los vasos bronquiales. Y vamos a tener las arterias bronquiales, que generalmente hay una bronquial derecha, que por lo general nace de la aorta torácica de un tronco en común con la tercera arteria intercostal. En su recorrido pasa por detrás del esófago y se ubica en la cara posterior del bronquio principal a 1 centímetro de la carina traqueal, mientras que las bronquiales izquierdas son 2 y se originan de la aorta torácica y se ubican en la cara posterior del bronquio principal izquierdo. El drenaje venoso de estas está dada por las venas bronquiales, que la sangre venosa de los bronquios principales y lobares es drenada por vénulas de la gran circulación que terminan las de la derecha en la vena ácigos mayor y la de la izquierda en la hemiácigos menor, o en el tronco común de las venas intercostales superiores, que son afluentes del tronco venoso brachiocefálico izquierdo. La sangre venosa de los bronquios segmentarios y subsegmentarios es recogida por las vénulas pulmonares y retornan al corazón izquierdo, mezclándose con la sangre oxigenada, disminuyendo la saturación de oxígeno. Y comencemos a estudiar la segmentación pulmonar. La distribución bronquial lobar permite individualizar en cada lóbulo los segmentos pulmonares, y estos segmentos pulmonares se caracterizan por presentar una raíz broncovascular formada por su bronquio segmentario y la arteria homóloga, y su forma generalmente es piramidal, con base periférica cortical y con un vértice iliar con una o varias caras tapizadas por pleura y otras caras adosadas a los segmentos vecinos. Y así tenemos que de la tráquea se iban a dividir en bronquios principales y teníamos un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo.
de estos bronquios principales y van a ser los bronquios lobulares. Y estos van a ser 3 del lado derecho y 2 bronquios lobulares del lado izquierdo, de los cuales parten los bronquios segmentarios que van a ventilar cada uno de los segmentos pulmonares que son los que vamos a pasar a describir a continuación. Y vamos a tener que en el pulmón derecho, ahí vamos a ver la cara costal y cara mediastínica, vamos a tener en el lóbulo superior el segmento 1, que se llama apical o superior, el segmento 2, que se llama posterior, el segmento 3 es anterior. Pasemos al lóbulo medio y vamos a tener el segmento 4, que es lateral o externo, y el 5, interno o medial. En el lóbulo inferior vamos a observar al segmento 6, que es segmento superior, el segmento 7, que es el basal medial o interno, el segmento 8, que es el basal anterior, el segmento 9, que es el basal lateral o externo, y el segmento 10, que es el basal posterior. Veamos ahora la segmentación pulmonar del pulmón izquierdo y aquí vamos a ver algunas diferencias con respecto al pulmón derecho. Veamos, aquí tenemos la cara costal y mediastínica del pulmón izquierdo. Y vamos a tener que en el lóbulo superior el segmento 1 más 2 se va a llamar ápico posterior. Y esta es una de las diferencias con el pulmón derecho, ya que en el pulmón derecho teníamos un segmento 1 que se llamaba apical y un segmento 2 que se llamaba posterior. Aquí estos dos segmentos están unidos, por lo tanto el segmento 1 más 2 se va a llamar ápico posterior. Después tenemos el segmento 3, que se llama anterior. Tenemos el segmento 4, que es el lingular superior, y el segmento 5, el lingular inferior. Tanto el segmento 4 y 5, lingular superior e inferior, van a formar al lóbulo de la língula, que es el lóbulo que se relaciona con el corazón. Luego veamos el lóbulo inferior, que en este lóbulo inferior también hay diferencia con el pulmón derecho. Y hay veces que este lóbulo inferior presenta 5 segmentos, y si presenta 5 segmentos se llaman de la misma manera que en el pulmón derecho. Ahora, cuando presentan 4 segmentos se llaman de la siguiente manera. Tenemos el segmento 6, que es el segmento superior, el segmento 7 más 8, que aquí se llama anteromedial o anterointerno, y es esta otra de las diferencias con el pulmón derecho, en donde en el derecho el 7 era el basal medial y el 8 el basal anterior. Acá, como están unidos, aquí se llama el segmento 7 más 8 basal anteromedial o anterointerno. El 9 es el basal lateral o externo y el 10 el basal posterior. Veamos los linfáticos del pulmón. Y los vasos linfáticos pulmonares vierten un contenido a los ganglios lobares, que se ubican alrededor de los bronquios lobares. De allí van a ir a los ganglios pediculares, que se ubican alrededor del bronquio principal, y luego de allí a los ganglios mediastinales, que los del lado derecho van a terminar hacia el conducto linfático derecho o gran vena linfática, y los del lado izquierdo van a terminar hacia el conducto torácico. Veamos la inervación pulmonar, que está dado por el parasimpático a través del 10º par craneal, tanto derecho como izquierdo, a través de ramos retrobronquiales, por el plexo pulmonar anterior y ramos largos anterobronquiales, y el plexo pulmonar posterior. A través del simpático lo hacen a través de la cadena ganglionar cervical inferior y la cadena ganglionar torácica superior. Veamos ahora a la pleura, que es una membrana que recubre a todo el pulmón. Muy bien, esta pleura es una membrana serosa
que envuelve al pulmón y, como toda serosa, presenta una hoja visceral y una hoja parietal. Entre ambas se encuentra una cavidad virtual que se denomina cavidad pleural. La hoja visceral se encuentra en contacto con el pulmón y a la altura del ilio se refleja para continuarse con la hoja parietal que se encuentra en contacto con la pared torácica. Según la zona pulmonar que reviste la pleura parietal, se divide en pleura costal, mediastínica, base o diafragmática y cúpula pleural. Y veamos los recesos pleurales o senos o fondos de sacos. Los ángulos según los cuales la pleura parietal se refleja de una pared a otra se denominan recesos pleurales. Y estos son el receso costodiafragmático, que es el ángulo de unión en la periferia del diafragma de las pleuras costal y diafragmática, el receso costomediastínico anterior y un receso costomediastínico posterior, formados por la unión de las pleuras costal y mediastínica, el receso frénico mediastínico, formado por el ángulo de unión de las pleuras diafragmática y mediastínica, y la cúpula pleural, que se denomina también algunas veces receso pleural superior. Los pulmones se insinúan en estos fondos de sacos y se acercan más o menos al fondo de los recesos durante la inspiración, en tanto que se alejan de ellos durante la expiración. Por último, veamos la fascia endotorácica, en donde la pleura parietal está tapizada en toda su extensión por una lámina de tejido conjuntivo análoga a la fascia subperitoneal. Esta fascia subpleural es la fascia endotorácica y la recubre en toda la pleura parietal en el recorrido de las tres caras pulmonares. Por último, veamos la irrigación. La pleura parietal recibe ramas de la arteria mamaria interna, intercostales y pericárdico-frénicas. La pleura visceral recibe ramas de las arterias bronquiales. Y la inervación está dada a la sensibilidad de la pleura parietal por los nervios intercostales y frénicos, mientras que los nervios de la pleura visceral proceden del plexo pulmonar. Bueno, muy bien. De esta manera concluimos con la clase de pulmón y pleura, y qué bien nos vendría un viaje a una isla, desconectarnos un poco, descansar, pero lamentablemente hay que seguir estudiando. Los espero a la próxima clase. Muchas gracias por su atención.